Le decía que algunas veces nosotros queremos realizar pues, actos, ¿no? Como independizaciones, inmatriculaciones, ¿no? O a veces queremos hacer una habilitación urbana queremos hacer. Y ocurre pues que hay discrepancia, ¿no? A veces queremos hacer una perquisición de dominio sobre parte de un predio, y lo que nos dice el registro es que no concuerda, ¿no? No concuerda lo que está registrado con el levantamiento que hayan podido realizar, ¿no? Entonces, en esos casos, muchas veces los títulos no se pueden inscribir porque hay discrepancia, ¿no? Discrepancia entre lo que está registrado y lo que ocurre en la realidad. Entonces, ahí donde tenemos pues estos inconvenientes, ¿no? Algunas veces advertimos pues que no hay linderos y medidas perimétricas del predio en la partida registral, o no coinciden los datos con los antecedentes registrales por existir inadecuación, ¿no? Se requiere pues efectuar el saneamiento del área, linderos, medidas perimétricas, a efectos que la realidad concuerde con la realidad registral, ¿no? Es decir, tenemos dos realidades, una realidad registral y una realidad extrarregistral, ¿no? Con relación a la realidad registral es lo que ya está escrito, ¿no? En cambio, la realidad extrarregistral es lo que figura, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa causa por la cual no coincide entre lo que está registrado y lo que ocurre en la realidad? Son diversas, ¿no? Vamos a recordar que nuestro registro de propiedad inmueble surge pues, en 1888, ¿no? Entonces, en la época pues, del mariscal Avelino Cáceres, ¿no? Y cuando surge el registro de propiedad inmueble, surge sin base gráfica, sin plano. Y si bien es cierto, en la actualidad se han realizado varios cambios. Esto es para que cada vez el registro sea más exacto en cuanto a la ubicación física. Pero también es cierto, pues, que actualmente no tenemos un catastro obligatorio, ¿no? Algunas veces el usuario está un poco molesto porque no coincide, ¿no? Dice, ¿por qué no coincide lo que está registrado con lo que tengo en la realidad, ¿no? Y una de las razones es justamente el registro de propiedad cuando nace sin plano, ¿no? Las primeras inscripciones, las primeras inmatriculaciones no tienen base gráfica, ¿no? Y si bien actualmente hemos mejorado esa situación, porque actualmente, pues, si queremos hacer una inmatriculación, necesitamos que se presente al registro planos, ¿no? Pero no cualquier tipo de planos, con coordenadas UTM, ¿no? Actualmente no es concebible una inmatriculación sin base gráfica. En todas las zonas registrales tenemos pues, el área de catastro. Se denomina área de catastro porque ustedes deben saber pues, que no hacen catastro, ¿no? Hacer catastro significa, efectivamente, levantar información, ¿no? Ir al campo, levantar información. Entonces, una de las causas tenemos que el registro originalmente como surge es sin base gráfica, sin planos, ¿no? Entonces es natural, pues, cuando hay predios antiguos, partidas antiguas, que quiera inscribir una independización, una victorificación o una modificación de fábrica, no concuerdan. Y ahora lo que vamos a ver hoy es cómo solucionamos eso, ¿no? En realidad puede haber distintos tipos de mecanismos, ¿no? Vamos a empezar con lo más sencillo. Esto es la rectificación en mérito a un título archivado. Imaginemos que Jordan tiene un inmueble registrado en registros públicos y es una partida antigua, ¿no? No hay linderos, medidas perimétricas, ¿no? Entonces, lo que puede hacer Jordan antes de recurrir a un procedimiento notarial, judicial o administrativo, puede revisar el título archivado, ¿no? Puede ser que en ese título archivado consten el área y linderos, medidas perimétricas, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer en un tema de discrepancia entre lo que está registrado y lo real
es revisar el título archivado. Reitero, puede ser que pueda haber un error o una omisión en el asiento registral y por lo tanto, pues, nosotros podemos pedir esta rectificación tan solo en mérito del título archivado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que revisar el título archivado. En caso que hubo error o omisión, la extensión de un asiento de descripción del inmueble, se puede pedir pues, su rectificación conforme al antecedente registral, ¿no? Y ahí aplicaremos el artículo 82 del Reglamento General de Registros Públicos. En este caso, el registrado se equivocó y no puso el área, linderos o medidas perimétricas, ¿no? El artículo 82 del Reglamento General nos dice que las rectificaciones de los errores materiales se harán en mérito del título archivado, salvo pues que no se encuentre en la oficina, ¿no? Y puede haber casos que se haya extraviado el título archivado, en ese caso procederemos a su reconstrucción, ¿no? Ahora, hay algunos temas que hay que considerar también, ¿no? Las reglas vigentes sobre discrepancia de planos y memorias descriptivas dice pues que debe prevalecer los planos, ¿no? En tal sentido, si es que, por ejemplo, yo estoy describiendo una fábrica y veo que no concuerdan mis planos de distribución con lo que aparece en la memoria descriptiva, debería prevalecer lo que dice la, los planos de la otra fábrica, ¿no? Por lo tanto, puedo escribirlo conforme a ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que en el título archivado aparecen dos informaciones distintas? Es decir, el registrador es inscrito conforme a la memoria descriptiva, ¿no? Pero el plano dice otra cosa. Entonces, ustedes pedirían la rectificación en mérito al plano, ¿no? Efectivamente, en esos casos yo creo que sí debería proceder. Podemos rectificar en mérito al plano, ¿no? Bien, el Tribunal Registral ha sacado varios precedentes de observancia obligatoria. Uno de ellos en el año 2016, que resuelve el problema en una independización. En una independización de unidades inmobiliarias, esto es conforme a la ley 2757, si hubiera pues discrepancia entre el plano de independización y la memoria de independización, va a prevalecer lo que diga el plano, ¿no? Y esto es para facilitar pues la inscripción registral. Esta ley, la ley 27333, ahora sí vamos a entrar ya en los procedimientos, ¿no? Una norma importante que ha regulado ese tema de la rectificación de área y también otros aspectos de saneamiento es la ley 27333, ¿no? Esta ley regula el mutuo acuerdo, ¿ya? También el procedimiento notarial y el proceso judicial. Es decir, si ustedes tienen discrepancia entre lo que dice la partida y lo real, pueden recurrir a un mutuo acuerdo. Tanto es así que esto va a servir para poder solucionar duplicidad de partidas, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que algunas veces, cuando sacan una búsqueda catastral a nivel de registros públicos, aparece, pues, ¿no? Aparece una discrepancia, ¿no? Dice que este predio, este polígono, se encuentra dentro de dos partidas registradas, ¿no? Y aquí tenemos una duplicidad de partidas, ¿no? Y el problema de duplicidad de partidas es que contraviene el principio de especialidad. En la realidad los predios no están encima de otros, ¿no? Sino aquí estamos hablando de duplicidad de inscripciones, ¿no? Simplemente, seguramente, que se ha inscrito con planos diferentes y ahora existe pues esta superposición. Entonces, con el mutuo acuerdo lo que busco es hacer un consenso con el colindante y resolver esta discrepancia de área. Entonces, los dos nos sentamos, verificamos, medimos, dice ya, esta área es tuya, esta área es mía. Y delimitamos, ¿no? En la escritura pública vamos a señalar cuál es mi área con mis linderos medidas perimétricas, y la consecuencia jurídica va a ser, en este caso, que voy a inscribir la rectificación de área, ¿no? Tanto de mi predio como del colindante, ¿no? Y en esto solucioné el problema, ¿no? Porque con esto, ¿qué hice? Eliminé duplicidad de partidas si lo hubiera, he determinado cuál es mi lindero medidas perimétricas, y no tengo mayor costo, ¿no? Porque en realidad aquí solamente he formalizado mi voluntad, y el notario eleva esa escritura pública.
también presentaremos planos, definitivamente, para hacer la rectificación de área, ¿no? Luego tenemos un procedimiento notarial. Este procedimiento notarial, a diferencia del anterior, sí tiene que seguir ciertos pasos, ¿no? Esto es, hay que hacer avisos, hay que también poder realizar, si fuera necesario, una notación preventiva. Y luego el notario tiene que declarar esta rectificación de área, ¿no? Ahora, cuando hablamos de rectificación de área, en realidad nos estamos refiriendo en un sentido genérico, ¿no? Porque comprende también la rectificación de área el hecho de consignar linderos medios perimétricos, ¿no? Entonces, este procedimiento notarial va a funcionar siempre y cuando no exista oposición. Porque si hubiera oposición, el notario ya no tiene competencia. Recuerden ustedes que los notarios son competentes en lo referente a los asuntos no contenciosos. Si existe ya un litigio, el notario deja de tener competencia. Y además exige la norma que el área real del predio debe ser igual o inferior a la registrada en la partida. Si mi predio aparece como 500, pero en realidad tiene 400, yo puedo utilizar este procedimiento notarial. Pero si hubiera un conflicto con otro colindante y este se opone, el notario deja de tener competencia. Y luego tenemos nosotros el proceso judicial. Por un proceso judicial también se puede realizar una rectificación diaria, ¿no? Oye, ahora sí, una pregunta, señores, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Vamos a empezar entonces, señores, vamos a empezar con la rectificación por mutuo acuerdo, ¿ya? Van a ver ustedes ciertas particularidades, ¿ya? En principio, hay que tener en cuenta que la rectificación diaria se practicará pues en la partida del inmueble del propietario, ¿no? Solicitante. Pero también debe efectuarse la modificación diaria en los demás predios colindantes, ¿no? Que son afectados. En caso contrario, se generaría la superposición de áreas y la rectificación no se habría solucionado el problema. Al contrario, generaría duplicidad de partidos, ¿no? La ventaja de este mecanismo de saneamiento es la intervención del propietario solicitante y los colindantes. Aquí es un buen arreglo, ¿no? Pero claro, hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá. Imaginemos que, vamos a borrar esto, no está muy bonito. ¿Ya? Imaginemos, señores, que Jesús Calderón, ¿ya?, tiene un terreno y está colindando con Nati, ¿no? Y a nivel registral aparece pues que Nati habría invadido a Jesús, y entonces entre ellos dos hay una superposición. Pero si ellos se sientan y señalan, no, mira, esto es mío, esto es tuyo, y eso lo señalan en la escritura pública y presentan planos, ¿qué habremos hecho? Habremos logrado determinar los linderos que corresponden tanto a Jesús como a Nati. Entonces, lo ideal de este procedimiento es que voy a rectificar el área, no solamente de Jesús, sino también de Nati. Y con eso estoy eliminando, reitero, la duplicidad de partidas, ¿no? Y además este procedimiento, otra ventaja es que se aplica a todo tipo de predios rurales, predios urbanos, no hay ningún problema. Y no necesita resolución municipal. Hay algunas preguntas aquí que hay que hacernos. La primera es, si procederá la rectificación de áreas por mutuo acuerdo en caso de superposición de áreas, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque justamente la idea de una rectificación es eliminar las duplicidad de partidas, eliminar las superposiciones de áreas. Además, tengo el consentimiento de ambos colindantes, propietarios inscritos, en el cual están firmando ellos cediendo sus áreas. Entonces, no hay ningún inconveniente para que proceda la rectificación de área por mutuo acuerdo, incluso cuando exista superposición de áreas, ¿no? Y eso se desprende pues del artículo 13 de la ley 273, que dice que puede aplicarse la rectificación de área, ¿no?,
como un asunto no contencioso, según los procedimientos del artículo 504 del siguiente Código de Proceso Civil, en lo que sea aplicable. Y entonces, en este procedimiento, por mutuo acuerdo, se puede decir, el mejor que existe, toda vez que puede eliminar cualquier tipo de publicidad de partidas, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros, reitero, así exista superposición diaria, podemos elegir el procedimiento de mutuo acuerdo, ¿no? El tribunal registral inicialmente sostenía lo siguiente, ¿no? Decía, existe el carácter vinculante del informe técnico en la rectificación por mutuo acuerdo, ¿no? Y no procede la inscripción de la rectificación por mutuo acuerdo si en un proceso de saneamiento por mutuo acuerdo el área catastral ha advertido que el predio se une parcialmente con otro, ¿no? Esto es lo que decía el tribunal en el año 2012, ¿no? Sin embargo, cambió de posición en 2013 y dijo pues el tribunal que puede rectificarse el área, medidas perimétricas y linderos mediante escritura pública, conforme el literal 13.1 de la ley 27363, así exista superposición, ¿no? Eso sí, es requisito que en la escritura pública hay que señalar pues cuáles son la nueva área, las nuevas medidas perimétricas y linderos del predio rectificado, como del predio que ha sido afectado con la rectificación. Entonces hay que rectificar, reitero, el área y medidas perimétricas de los predios colindantes en materia de la superposición. ¿Qué cosa he conseguido con esto? Eliminar duplicidad de partidas y he saneado pues las áreas, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, señores, de aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Y cuál sería la formalidad de los planos? Es decir, estos planos que voy a presentar a registros públicos para la rectificación diaria, ¿cuál sería su formalidad? Estos planos, en principio, no necesitan visación municipal, ¿no? Pueden ser simplemente firmados por un ingeniero, por ejemplo, o un arquitecto. No existe una formalidad de los planos para esta rectificación diaria, ¿no? Pero lo ideal sería pues que lo vise una municipalidad, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? En la medida que con ello se actualiza el catastro, ¿no? Sin embargo, el tribunal también lo ha señalado que no requieren pues visación municipal, ¿no? Así lo dice el tribunal registral, la rectificación diaria, linderos, medidas perimétricas, punto acuerdo. Estos planos presentados no requieren visación municipal, ¿no? Entonces es una forma más rápida de hacer esta rectificación diaria. Reitero, se aplica a todos los predios urbanos, pero rurales. Lo único que hay que conseguir es conseguir, pues, que mi predio esté inscrito a mi nombre y el colindante también tenga derecho inscrito a su nombre, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? Alejandro, a ver, Alejandro. Sí, Alejandro, te escuchamos. Muy bien, Hola. no hay nada. Sí, Alejandro, te escuchamos. No, perdón, que tenía un retorno. Disculpe, doctor. Ya, correcto. Ya, hay otra pregunta que hay que hacernos acá, miren, lo siguiente, ¿no? Todos los propietarios colindantes del predio deben intervenir en la escritura pública, es una pregunta muy interesante, ¿no? Voy a tratar de usar una pizarra, un segundo, por favor. Un ratito. A ver si nos utilizamos una nueva pizarra. Vamos a iniciar una nueva, ¿ya? Un ratito, por favor.
Ya, a ver, acá puede ser, ¿no? Ya, miren, ¿ah? Después lo vamos a borrar, ¿ya? A ver, imagínense ustedes que este es un predio, ¿ya? ¿Ya? Este es un predio A, un predio B, un predio C, ¿ya? Y también vamos a imaginar pues, que existe, se puede decir superposición entre A y B, ¿ya? El terreno de A está así. Esto es a nivel registral, ¿ah? Y el terreno de B, a nivel registral, es así. La ley dice que deben intervenir todos los colindantes, ¿no? Esto es, deberían intervenir también pues A, B y C. Sin embargo, la interpretación que se ha realizado es que solamente deben intervenir los predios colindantes afectados. ¿Quiénes están afectados aquí? A y B. Por lo tanto, ellos dos serían los que deberían intervenir en esta rectificación, ¿no? ¿Ok? Vamos a borrar esto. Después vamos a regresar con esa pizarra. ¿Sí? Bien, entonces, lo que dice la ley, que efectivamente deben intervenir pues todos los colindantes, sin embargo, se ha hecho una interpretación en el sentido que solamente deberían intervenir pues los afectados, ¿no? ¿Está? Así lo dice el Tribunal Registral. Cuando la determinación de las medidas perimétricas de un predio no afecta a los predios colindantes, no se requiere la intervención de los propietarios de dichos predios. Solo la intervención del titular registral del predio objeto de procedimiento y la validación de los planos en obra ejecutiva por la municipalidad competente. Y hay otra pregunta también que aquí hay que hacernos. Eh, ¿Qué sucedería si la rectificación de áreas involucra áreas destinadas a vías públicas? ¿Deberá intervenir la municipalidad provincial autorizando dicha rectificación? Muy interesante, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, que vamos a agarrarnos aquí de la pizarra? Un momentito, por favor. Un momentito. ¿Qué pasaría, señores, si es que, a ver, imaginemos que tenemos, esta es la vía pública, ¿ya? Y existe, pues, acá un terreno que tiene estas características. Ese terreno ha empezado, pues, a invadir la vía pública. Entonces, esta persona pide su rectificación. Dice, no, un momentito, yo quisiera que se rectifique porque esta es mi área real, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿será necesario que intervenga la municipalidad en la escritura pública? Eso es una pregunta que hay que hacernos, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Será necesario que intervenga la municipalidad o no? En la escritura pública, ¿o no será necesario? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ningunos? Bien, el tema es discutible, ¿no? Porque si llevamos nosotros las vías públicas, son, pues, se puede decir bien de dominio público, ¿no? Entonces, justamente, señores, y aquí el tribunal se ha pronunciado, ¿no? El tribunal registral señala que no sería, segundo, no está jalando bien las diapositivas, un momentito, por favor. Ya.
El tribunal le señala lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Según el tribunal, no sería necesario que intervenga la municipalidad, sino bastaría, dice el tribunal, la avisación municipal, ¿no? Es decir, si la municipalidad ha avisado esos planos, con eso sería suficiente según el tribunal registral, ¿no? Digo que el tema es discutible porque en realidad mm, debería tener, en este caso, una intervención de la municipalidad, ¿no? Lo que mayormente se argumenta aquí es que esas vías, al no estar todavía en una habitación urbana, muchas veces son proyectos de vía, ¿no? Y por lo tanto no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero en fin, el tema es bastante discutible, ¿no? Ahora, otro tema también interesante es qué pasa si los colindantes no tienen derecho inscrito, ¿no? En esos casos procederá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hice milagro? ¿No? Imaginemos que aquí tenemos la pizarra. ¿Ya? Imaginemos, señores, que este es el predio, ¿ya? Y estos son los colindantes. Acá hay un colindante y hay un colindante. Vamos a decir que aquí el propietario es A, aquí es B y aquí es C. Y B quiere presentar pues la rectificación diaria, ¿no? Pero ¿qué pasa? A no está inscrito. C tampoco. Pregunta, ¿procederá que B rectifique de su área o no procederá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ninguno? ¿Qué dice Alejandro o Marco? ¿Ninguno, señores? Bien, señores, miren, en este caso, tal como estamos viendo acá, si A no tiene derecho inscrito y C no tiene derecho inscrito, no pueden firmar la escritura pública, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿alguien interviene? No procede. Correcto. Muy bien, Milagros, muy bien. Sí, está muy bien. Entonces, te felicito, muy bien, efectivamente. La otra consulta que hay que hacernos nosotros, eh, ¿se puede subdividir un predio como consecuencia de una rectificación de área? ¿Ustedes qué opinan? Imaginemos que imaginemos, señores, que a ver, Alejandro pida una rectificación, pero como consecuencia de ello, ocurre pues que él dice que su rectificación trae una subdivisión, una división. ¿Qué opinan ustedes? ¿Procederá eso? ¿Procederá que mediante una rectificación? Señores, no se podría en principio, subdividir áreas mediante una rectificación. ¿Ya? Dice el Tribunal Registral, la rectificación de áreas, ¿no?, tiene como presupuesto que en la realidad del predio siempre tuvo las dimensiones que se consignan en el título de rectificación y que por ello la información registral es inexacta, ¿no? En tal sentido, no resulta procedente la inscripción de la rectificación de área que tenga por objeto subdividir un predio urbano para acumular una porción del predio colindante. Bien, señores, entonces, mediante
mediante pues una rectificación diaria, no se podría hacer una subdivisión, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entonces, debe quedarnos claro las características de esta rectificación diaria, ¿no? Vamos a ver ahora el procedimiento notarial, ¿ya? Recordemos, señores, por favor, recordemos, ¿ya?, que el notario tiene competencia para ver la rectificación diaria siempre y cuando sean predios urbanos. Si son predios rurales, el notario no tendrá competencia. ¿Y qué es el notario competente? El notario de la provincia donde se localiza el predio, ¿ya? ¿Y cuándo se aplica? Cuando sea necesario determinar el área, linderos, medidas perimétricas del terreno, o cuando existan discrepancias entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y los linderos, con los que figuran en la partida registral del predio. ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Miren, tenemos también, además de la ley 27333, tenemos la directiva 013-2003, ¿ya? En esta directiva se aclara pues que el registrador tiene una competencia limitada en la calificación de los actos notariales, ¿no? Dice, no será materia de calificación la validez de los actos procedimentales que en virtud de lo previsto en la ley 27333 son competencia notaria, ni el fondo o motivación de la declaración notarial, ¿no? Muy bien. Y también hay que seguir esas reglas, ¿no? Dice, no es procedente una anotación preventiva de la solicitud de formación de títulos supletorios, declaración de prescripción de dominio, ni saneamiento diaria, linderos, medidas perimétricas, que recaigan sobre inmuebles no inmatriculados, ¿no? Si ustedes quisieran hacer una anotación preventiva, será pues sobre un predio ya registrado, ¿no? Pero si este predio que ustedes pretenden rectificar, su área, no está registrado, no se podría pues efectuar dicha anotación preventiva, ¿no? Y también aquí la directiva 013-2003 reitera pues, que el saneamiento de áreas puede referirse a inmuebles urbanos o situados en zonas urbanas, ¿no?, sean o no materia de regularización de edificaciones. Es decir, no es necesario que yo siga una regularización de edificaciones para poder rectificar un área en un procedimiento notarial. Recuerden también que si en un procedimiento notarial hubiera una oposición, en estos casos el notario deja de tener competencia y definitivamente pues ya no procederá que el notario continúe con este procedimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Miren, si el predio estuviese inscrito, puedo también realizar anotaciones preventivas, ¿ya? Esto es, puede ser una anotación preventiva de la rectificación diaria. Y para ello voy a tener que adjuntar el oficio del notario solicitando la anotación preventiva, el informe del área de catastro, ¿ya?, y una solicitud de declaración de, en este caso pues sería pues de saneamiento de áreas, linderos, medidas perimétricas, ¿no? Y presentaré los planos, ¿no? Presentaré los planos conforme al artículo 5 de la ley 27333, ¿no? Y podré hacer la anotación preventiva, ¿no? ¿Para qué sirve esta anotación preventiva? Esta anotación preventiva pues publicita, en caso de que no se pudo notificar debidamente al titular registral o algún interesado, o no tuvo conocimiento respectivo, ¿no? Además, con ello se puede garantizar que existe pues un debido proceso, ¿no? También cualquier persona podría formular oposición, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Si ustedes tuvieran que elegir entre el procedimiento notarial y el mutuo acuerdo, ¿cuál elegirían? A ver, ¿quién me dice? ¿Algunos? Vamos a hacer una pequeña encuesta, señores, a ver. Un ratito, por favor. Vamos a ver sus resultados, ¿ya?
Ya, a ver. Vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver. Rectificación diaria, ¿no? Vamos a empezar un poco conociéndonos. Ya voy a decir a ustedes qué profesión tienen. Profesión. Profesión, voy a poner, ¿ya? Un ratito. Vamos a utilizar, a ver, ranking, ¿ya? Vamos a poner acá. Profesión. Ya está. Vamos a poner primero los abogados. Ingenieros. Acá ponemos arquitectos, ¿no? Arquitectos. Y otros, ¿ya? Está. Vamos a copiar el link. Voy a mandarles a ustedes. Aquí, por favor, por el chat, ¿ya? Ya está. Y van a poner el código, ese que estoy mandando. Señores, respondan, por favor. La encuesta, entren en la computadora, le dan clic acá, y ahí le van a pedir un código y pone, ¿ya? Quisiera saber, ustedes en su mayoría, qué carrera ejercen, ¿no? Si no ejercen ninguna de esas carreras, ponen otros nomás, ¿ya? Voy a ocultar un ratito la encuesta. Ya, muy bien, tenemos aquí un... Muy bien, sigan, por favor, sigan. Solamente he visto uno. ¿Todos ya votaron, señores? ¿Todos? Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. ¿Cuáles son los resultados? ¿Ya? Miren, la mayoría de ustedes son abogados, ¿no? No ha habido ingenieros, no ha habido arquitectos, tampoco ha habido otros, ¿no? Ya, entonces, definitivamente, pues, inicialmente, entiende muy bien lo de la rectificación diaria, su inscripción registral, ¿no? Ya, hay un precedente en solvencia obligatoria que se refiere, pues, a la formalidad de los planos, ¿no? A ver, mire, como regla general, los planos deberían ser visados por la municipalidad, ¿ya? Digo como regla general. Sin embargo, el tribunal registral es de la opinión que también pudieran ser visados por los verificadores técnicos, ¿no? ¿Y esto por qué? Dice el tribunal registral que en la medida que los verificadores intervienen en un saneamiento de regularización de fábrica, ¿por qué no podrían también intervenir, pues, en una rectificación diaria o una prescripción que esté de dominio? Entonces, es la opinión del tribunal registral. Dice, es de competencia exclusiva del notario, ¿no? Determinar, pues, si los planos van a ser visados por la municipalidad o van a ser visados por un verificador técnico, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Todos están de acuerdo que sí, que pueden también visar los planos los verificadores? ¿O solamente ustedes creen que deben ser visados por la municipalidad? ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿Ningunos? A ver, aquí veo sus comentarios. Por la municipalidad. Muy bien, César, muy bien, muy bien. Muy bien, Dani, felicitaciones, sí. Sí, yo concuerdo con ustedes, ¿no?
en la medida de que la municipalidad es el ente generador de catastro, ¿no? Y si es que lo va a certificar, pues, solamente un verificador, muchas veces no vamos a saber, no vamos a saber nosotros, pues, si está o no actualizándose el catastro, ¿no? Muy bien. Muy bien, señores. Felicitaciones. Ya, pero sin embargo, el Tribunal Registral ha realizado este precedente, porque lamentablemente pues hay algunas municipalidades que no están apoyando, ¿no? Hay municipalidades que no están visando los planos, entonces ante ello pues el tribunal se ha visto obligado pues a realizar ese tipo de precedentes, ¿no? Un dato más de esta rectificación por procedimiento notarial es que solamente procede la rectificación de área en las medidas perimétricas por el procedimiento notarial cuando el área rectificada mayor a la inscrita, dicha mayor área no se superponga con otros predios. Es decir, regla general, si mi área es 500, ¿ya? Y a nivel registral aparece 400, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando no exista superposición, ¿no? Si mi área es 400 a nivel real y a nivel registral es 500, hay una reducción. ¿A quién perjudica? A nadie. Pero si es que se estaría acrecentando el área, no tendría que haber superposición con otros predios. ¿Y eso quién me lo dice? El área de catastro. Y para ello, pues, tendré que sacar una búsqueda catastral, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, ¿cuál es el problema de un procedimiento notarial? Que puede haber una oposición, ¿no? Si hay una oposición, el notario ya no tiene competencia, ¿no? Ese es un problema, ¿no? El otro problema que también puede existir estos problemas es que son predios rurales, ¿no? Si son predios rurales, ya no procedería justamente esta rectificación, porque los notarios no tienen competencia cuando son predios rurales, ¿no? Correcto. Muy bien. Y pregunta, ¿en qué casos iría el Poder Judicial? ¿En qué casos tendré que ir al Poder Judicial? A ver, si tuvieran ustedes que elegir, hasta ahorita que hemos visto, ¿ya?, los dos tipos de procedimientos, ¿no?, el mutuo acuerdo y el notarial. Un momentito, por favor. Vamos a salir un ratito, vamos a hacer otra encuesta. Vamos a hacer una nueva encuesta. ¿Ya? Imaginemos que ustedes lo van a contratar, imaginemos que a Jesús le van a contratar, ¿ya?, para que haga una rectificación diaria. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a decir elección, ¿no? Elección de forma de rectificación, ¿ya? Vamos a poner uno, que es el mutuo acuerdo. Dos, procedimiento notarial. Y tres, vamos a decir nosotros, el proceso judicial, ¿ya? Ya está. Y otro, vamos a eliminar este acá. A ver, vamos a presentarlos. Vamos a copiar el link, ¿ya? Ahí está. Y por favor, vamos a poner este código, ¿ya? Todos, por favor, vamos a hacer una pequeña encuesta.
A ver, vamos a ver ya. Imaginemos que a ustedes lo van a contratar, ¿ya? Y a ustedes le dicen, doctor, porque veo que aquí casi todos son abogados, quisiéramos sanear las áreas, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes, lo primero que hay que hacer, van a tener que ver qué tipo de predio es. ¿Ya? Imaginemos, señores, imaginemos que sea un predio rural. ¿Ya? ¿Qué tipo de proceso escogerían? ¿Mutuo acuerdo, procedimiento notarial o proceso judicial? A ver, voten, señores, por favor, voten. Voy a dejar de compartir un ratito. Ahora sí, vamos a compartir los resultados. Un segundito, por favor. Muy bien, señores. Todos han acertado. Porque aquí no puede haber, si es un predio rural, no puede haber procedimiento notarial. Puede ser un proceso judicial o también puede ser un mutuo acuerdo. Ya, lo que sí me doy cuenta es que solamente están entendiendo tres, ¿no? No están votando todos, ¿no? De repente no todos están entendiendo, entonces por eso me gustaría que ustedes pregunten, ¿ya? No tengan ningún temor en preguntar, señores, ¿ya? Nosotros estamos aquí para preguntar, para aprender, no tengan ningún inconveniente, ¿ya? Muy bien. Entonces, efectivamente, dos han puesto que sería procedimiento judicial, ¿no? Y alguien ha puesto mutuo acuerdo, ¿no? Está bien. No, efectivamente aquí no procede pues un procedimiento notarial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la primera parte, ustedes me han entendido, ¿no? Y entonces estoy satisfecho, ¿ya? Vamos ahora a ver la rectificación diaria a nivel judicial, ¿no? Mire, ¿cuándo debo ir al Poder Judicial? Cuando es un poder rural, lo que ustedes me han dicho. Pero también cuando existe oposición, ¿no? ¿Qué pasa si mi colindante no quiere firmar la escritura pública, mutuo acuerdo? No, si no quiero, pero no, págame si quieres. O de repente estoy llevando un procedimiento notarial y se opone, ¿no? Entonces no me queda otra salida que irme pues al Poder Judicial, ¿no? ¿Y quién puede demandar, no? El propietario o poseedor para que se rectifiquen el área o los linderos o para que se limiten esto mediante deslinde, ¿no? Entonces, es un proceso abreviado aquí. Va a seguir todas las etapas del proceso, ¿no? Una demanda, contación de demandas, algunas audiencias, presentación de pruebas. Y definitivamente el juez también te mandará su perito, pues, porque hay una revisión de campo, ¿no? Ahora, este proceso judicial es bueno cuando existen estos tipos de oposición o existan pues superposiciones también y sean pero rurales, ¿no? Lo malo del proceso judicial es que demora mucho, ¿no? Eso es un problema ahí que tenemos, sería por superar, ¿no? ¿Y qué tipo de planos presentaremos, ¿no? Para una rectificación judicial, ¿no? Entonces lo que dice acá el tribunal, que esos planos que se presenten deberían pues formar parte del proceso, ¿no? Si a mí me presentan unos planos que no son certificados, ¿no?, por el secretario del juzgado, entenderé yo que no forman parte del proceso y por lo tanto denegaré pues esta inscripción, ¿no? Entonces, dice el tribunal registral, para la rectificación judicial de áreas, linderos, medidas perimétricas, deben conformar el parte judicial los planos presentados en el proceso, a fin que el área de catastro verifique en los antecedentes registrales, ¿ya?, la posible existencia o no de su proposición, con propiedades inscritas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de otro tipo, ¿ya? Vamos a hablar de la rectificación por de cálculo, ¿ya? Y para eso me voy a apoyar en una pizarra que tengo por acá.
Ahora, ustedes no crean pues que la única pizarra que tenemos es el Jamboard, ¿no? También tenemos otro tipo de pizarra, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes habrán escuchado de mural? El mural también es una pizarra. Mira, acá tengo una pizarra. Un segundito, por favor. Vamos a usar la pizarra mientras más bonita que tenemos. Perfecto, señores. Quisiera hacer la diferencia entre una rectificación de mutuo acuerdo y una rectificación unilateral, ¿no? ¿En qué casos procede? Uy, no quiere el mural. Vamos entonces a seguirnos con el Jamboard. Vamos a borrar esta pizarra. Un segundito, por favor. Ya, a ver, imaginemos, no hay ningún ingeniero acá en esta reunión, ningún arquitecto, ingeniero, ninguno, señores. Todos somos abogados, ¿no? A ver, parece que hay uno. Muy bien, Susana, ¿cómo estás? ¿Tú eres ingeniera, no, Susana? ¿Arquitecta? Buenas noches, doctor. No, soy abogada, pero no sé cuál es la pregunta que tuviese. Mi esposo es ingeniero de sistemas. Ya, muy bien, mire. A ver, yo también soy abogado, pero a la fuerza tengo que aprender algunos conceptos básicos, ¿no? De plano, sobre todo. Ya, mire, a ver. Imaginemos, señores, imaginemos que este es un polígono, ¿ya? Un predio. Cuando alguna vez a ustedes le preguntan qué es un predio, es un polígono cerrado, ¿ya? ¿Correcto? Es decir, si un predio no está debidamente cerrado, no lo podemos considerar como predio, ¿ya? Ya, mira, imaginemos que esto tiene 20, ya 20 por acá, y 20 por allá. Imaginemos también que esto es perpendicular, 90 grados, 90 grados. Se entiende pues que debería medir ¿cuánto? 400 metros cuadrados, ¿correcto? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero imaginemos pues que ese día el arquitecto, el ingeniero estaba confundido, ¿verdad? No había salido a la fiesta de repente. Y se equivocó. No puso 400 en realidad. En realidad el área que puso fue distinta, ¿no? Puso 390, puse, ¿ya? Y así está en el asiento, ¿no? En el asiento registral se puso 390 metros cuadrados. Y si nosotros quisiéramos una rectificación normal, ¿qué pasaría? Tendríamos que ir ante un mutuo acuerdo, escritura pública, presento notarial, ¿no? Y aquí no procede la rectificación por título archivado porque el título dice 390 metros cuadrados, sino que el ingeniero se equivocó al multiplicar las áreas, ¿no? En estos casos lo que procedería es una rectificación por error de cálculo, ¿no? Rectificación por error de cálculo. ¿Ya? Cuando hablamos de una rectificación por error de cálculo, hablamos nosotros que es una rectificación por error de cálculo cuando solamente puedo modificar el área, ¿ya? El área solamente puedo modificar, pero no voy a modificar nada más, ¿ya? Entonces, lo que va a aparecer ahora, justamente, es que va a aparecer, pues, como 400 metros cuadrados. Para eso debo presentar un plano. Por favor, Jesús, apagas tu micro, por favor. Su audio, por favor. Gracias. Hay alguien más, ¿eh? Alguien más que haya aprendido su... Marco, por favor. Ya está, muy bien.
Entonces, presenta un nuevo plano y que sale pues 400 metros cuadrados. Pero ¿cuál es el requisito? Que los linderos y medidas perimétricas sean las mismas. Es decir, hablamos de una rectificación por error de cálculo cuando lo único que se va a modificar es el área. Pero si se va a modificar los linderos y medidas perimétricas, ya no sería error de cálculo. ¿Correcto? Eso es un poco lo que nos dice pues, este precedente, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Procederá rectificación por error de cálculo cuando lo único que se va a diferenciar, lo único que se va a modificar son las áreas, ¿no? Pero no se va a modificar, reitero, lo que son los linderos, medidas perimétricas, ¿no? Muy bien. En la rectificación por error de cálculo solo se modifica el área. Por consiguiente, no es rectificación por error de cálculo la conversión del área consignada en fanegadas a metros. Ustedes saben bien que teníamos nosotros algunas, se puede decir, pues, algunas inscripciones antiguas en las cuales se hablaba, pues, de fanegada, ¿no? Fanegada, decían, ¿no? Y eso, pues, a veces quieren que se rectifique a metros cuadrados y dicen, es una rectificación de recálculo. Eso no es rectificación por recálculo, ¿no? Como tampoco es una rectificación por recálculo cuando solamente está el área y quieren cocinar, pues, también los linderos y medidas perimétricas, ¿no? Reitero, entonces, solamente será rectificación por recálculo cuando lo único que voy a modificar es, reitero, las áreas, ¿no? Mire, ha ido cambiando, ¿no? Los criterios sobre la rectificación por recálculo, ¿ya? Y vamos a hablar de ellos. Muy bien, entonces, un primer criterio lo vamos a encontrar nosotros, ¿ya? En lo referente, pues, por ejemplo, en este precedente, en el 2006, decía, ¿no? Es inscribible la rectificación por error de cálculo, ¿ya? De un predio urbano en mérito del plano de memoria ejecutiva. Miren, ustedes, en primer lugar, la rectificación por error de cálculo solamente era cuando son predios urbanos, ¿no? Si es que no son predios urbanos, no procedía, pues, esta rectificación por error de cálculo, ¿no? Entonces, eso sería, pues, en primer lugar. Procedía, reitero, procedía solamente cuando es una rectificación de predios urbanos. Si nosotros quisiéramos hacer una rectificación de un predio rural, no procedía, ¿no? Muy bien. Eso sería lo primero. Lo otro dice que hay un cálculo equivocado, inexacto del área, siempre que el área de catástrofe determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación especial no han sufrido variación. Ahora, pregunta. Si hemos dicho al inicio de clases que la ubicación del predio no es exacta, porque hay predios muy antiguos, hay partidas antiguas, e inclusive no hay planos, ¿cómo podía el tribunal exigir, pues, que el área de catástrofe determine que las medidas perimétricas, los linderos y ubicación espacial no han sufrido variación? Era muy complicado, ¿no? Entonces, en base a ello, pues, se tiene que hacer un ajuste, ¿no? Muy bien. Por eso es que sale este precedente el año 2014, en el cual se indica lo siguiente, ¿no? No procede la rectificación de área con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos al error de cálculo. Y también se añade que también procede la revisión por error de cálculo cuando son predios rurales, ¿ya? Para lo cual se adjuntará la documentación que se refiere al artículo 20 del reglamento PRED. Esto es para inmatriculación. Y además reitera el tribunal, dice, no procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro no puede determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio han sufrido variación. Y esto era, pues, el problema.
Y después se saca otro precedente, ya estamos hablando de 2018, en el cual pues, se reitera que no procede la revisión por error de cálculo con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos al error de cálculo. Por fin, se hace una nueva sumilla. Dice lo siguiente. Es procedente la rectificación por error de cálculo de predios urbanos y rurales, aun cuando el área de catastro no puede determinar que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial han sufrido variación alguna, por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de ella. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer ahora una encuesta, señores, una encuesta, ¿ya? Sobre lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya? Igual vamos a recurrir a Menti, un ratito, por favor. A ver, vamos a retroceder un poco. Vamos a crear un nuevo, ¿ya? Vamos a coger... Ahí está. Un momentito, por favor. Ya, no se deja hacer más encuesta, me parece. A ver. Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta, ¿ya? La primera pregunta sería diferencia, ¿no? Procedimiento a elegir. A elegir, ¿ya? Opción 1, vamos a poner acá. Mutuo acuerdo. Opción 2, vamos a ver error de cálculo. Opción 3, vamos a hacer otro que sea procedimiento notarial, ¿ya? Muy bien. Espera que se vaya formando la encuesta. Un momentito, por favor. Ya, entran en este link. Y van a poner ustedes este código, ¿ya? Y le voy a hacer la pregunta a ustedes. Primera pregunta sería, ¿qué pasaría si yo quisiera rectificar las áreas en predios rurales? ¿Ya? ¿Qué opciones escogerían? Reitero la pregunta. Quiero rectificar las áreas en predios rurales. ¿Qué opciones elegirían, señores? Por favor. A ver. Vamos a dejar de compartir un ratito para que ustedes vayan pensando. Ya. ¿Ningunos? Ya ver. Si no, vamos a hacerlo, porque no está funcionando muy bien acá. Solamente por el chat, ya ver.
Si ustedes tuvieran que hacer rectificación de un predio rural del área, ¿qué opciones tienen? ¿Ya? Por el chat nomás, señores. No le permite, ¿no? Sí, creo que aquí está mal esto. A ver, vamos a retroceder, ¿eh? Un segundito. He escogido mal, ¿eh? A ver, por favor, ¿ya? A ver, a ver. Un segundo, señores. Vamos a arreglar, ¿ya? Vamos a elegir el rank. Repito. Imagen, video. Ya, ya, está bien. Creo que sí, creo que se ha agotado, me parece, ya. Se ha agotado ya este. Si ustedes solamente por el chat escriban, no, ya, no sigan el Menti, porque parece que trae problemas. Mutuo acuerdo, ya, Milagros, muy bien. Si quisiéramos rectificar áreas de predios rurales, ¿qué escogerían? Mutuo acuerdo. ¿Pero qué más? Aparte de mutuo acuerdo, ¿qué más pueden elegir? Pueden elegir una rectificación de red de cálculo. Sí, también, correcto. Muy bien, César. ¿Sí? Red de cálculo también. Porque red de cálculo también se aplica para pedidos rurales. Y si quisieran, a ver, cambio la pregunta ahora. Y si quisiera rectificar linderos y medidas perimétricas, ¿qué escogerían? ¿Procedimiento notarial, judicial, mutuo acuerdo o error de cálculo? Quiero rectificar los linderos y medidas perimétricas. ¿Qué escogerían ustedes? ¿Ningunos? Proceso judicial, ¿ya? Ya sí, está bien. Procedimiento notarial o judicial. ¿Y el mutuo acuerdo pudiera también o no? También se puede utilizar. ¿Por qué no utilizarían mutuo acuerdo? También puede utilizar mutuo acuerdo, ¿no? Lo que no pueden utilizar es justamente la rectificación de recálculo. Eso sí no estaría permitido, ¿no? Muy bien, señores. Continuamos entonces. Y entonces hemos visto nosotros el error de cálculo, ya, compartir pantalla. Luego vamos a revisar las encuestas que están bien divertidas. Pero hay que seguirlas, ¿ya? Bien. Bien. Tenemos nosotros la rectificación unilateral, ¿ya? Y aquí sí hay que hablar un poco de los requisitos. ¿Cuándo procedería? Para eso me voy a apoyar esa pizarra de acá. Ya. Vamos a utilizar un color rojo, ¿ya? Imaginemos, vamos a utilizar uno más grueso. Ya. Miren, imaginemos, señores, que su compañero Jesús, acá está Jesús, tiene un periodo de esta forma. Tiene este predio acá, ¿ya? Y este predio a nivel registral mide 800 metros cuadrados, ¿ya? Pero Jesús ha contratado a un ingeniero de la UNI y se ha dado cuenta que el predio no tiene 800 metros cuadrados, ¿no? En realidad el predio lo que tiene son 700 metros cuadrados. Y el predio en realidad, este predio que parecía 800, en realidad tiene 700. Jesús tendrá que irse al procedimiento notarial, mutuo acuerdo, o él solo podrá hacer su rectificación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm?
lo que dice el tribunal registral que procede una rectificación unilateral. Es decir, Jesús solo, con una escritura pública ante un notario, puede rectificar de forma unilateral esa partida, ¿no? Y eso es lo que nos dice pues, este precedente de observancia obligatoria, ¿no? Dice, procede la rectificación unilateral, dice, de área, linderos, medidas perimétricas, en mérito de la escritura pública otorgada por el propietario, ¿ya? Acompañado de documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registros Predios, tanto si se rectifica a área mayor o menor. Siempre, dice, que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito geográfico de mayor inscrito. Esta rectificación no procederá, dice, cuando se afecte derechos de acreedores inscritos, ¿ya? Y además, si hubiera medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional administrativo autoricen la rectificación. Bien, señores, ¿alguna pregunta aquí? Entonces, también es una forma de rectificación, ¿ya? Entonces, hemos visto nosotros varios tipos de procedimiento de rectificación diaria, ¿no? Hemos visto rectificación unilateral, mutuo acuerdo, procedimiento notarial. Ahora nos correspondería ver lo que es, pues, un saneamiento catastral registral, una rectificación por saneamiento catastral registral, ¿no? Hagamos un pequeño break, señores, de 5 minutos, ya de ahí continuamos, para ver, pues, la rectificación diaria por saneamiento catastral registral, ¿ya? ¿Están de acuerdo, señores? Un pequeño break de 5 minutos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Muy bien, gracias, señores. Descansen un poco, por favor. Sí, doctor.
señores, vamos a ya continuar. Y mire, yo le voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Y ustedes van a responder conforme a lo que entienden, ¿ya? Empecemos con un concepto de catastro, ¿ya? A ver, ¿qué entiende usted por catastro, no? Así lo primero que se le venga a la cabeza, ¿ya? ¿Qué entiende usted por catastro, no? ¿Ningunos? Ya, a ver. Escriban en el chat nomás, ¿no? Una idea, ¿no? Porque esta forma de rectificación tiene que ver mucho con el catastro. Ya. Vamos a trabajar con mural en blanco, ¿ya? A ver, estamos aquí con catastro, ¿ya? Ya. Tengo acá catastro. Ujú. Muy bien. A ver, escriban algo, alguna idea que tengan de catastro. Acá nos ha escrito registro de vivienda, ¿ya? Entonces vamos a poner acá registro. Correcto. Viviendas, de viviendas, ¿ya? Viviendas. Vamos a tomar este que está muy bonito, ¿ya? Ya está. ¿Qué más, señores? Eso es todo. Catastro es un registro de viviendas. ¿Qué más? Ya está. Vamos a poner catastro, registro de viviendas. ¿Ningunos? Descripción gráfica de bienes inmuebles. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, sí. Vamos a poner acá. Vamos a poner pues acá. Ya está. Muy bien. Es un padrón con características que tiene un terreno. Genial, señores. Muy bien. Vamos entonces a ver nuestras diapositivas ahora. Miren. El catastro es lo que ustedes me han dicho, ¿ya? El catastro es un registro, como dice Roca Sastre, ¿ya? Un censo también, ¿ya? Un padrón, un inventario de la riqueza territorial de un país. Pero si yo quisiera diferenciar entre lo que es el catastro, ¿ya? Y lo que es el registro, voy a utilizar la pizarra, que es la pizarra que más nos hemos familiarizado. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Quisiera diferenciar con ustedes el catastro y el registro. Los dos se necesitan, los dos coordinan, pero no son lo mismo.
El registro lo que le interesa es las titularidades jurídicas. El catastro, como bien lo indicó su compañero, es un inventario físico de predios. Entonces, la relación entre catastro y registro es de coordinación. ¿Quiénes son los entes generadores de catastro? A ver, vamos a ver. Un momentito, por favor. Un momentito, vamos a ver si nos permite ingresar. Los entes generadores de catastro. Vamos a ver cuánto conocemos, ¿ya? Yo voy a dar alternativas. 1, municipalidades. Ustedes van a marcar lo que consideren, ¿ya? COFOPRI. SUNAR. Y pondremos también gobiernos regionales, ¿ya? A ver, señores, le voy a pasar por ustedes el enlace, ahora ya está funcionando bien. ¿Ya? Y este es el código, ¿no? Listo, señores, vamos a votar, ¿ya? No voy a, dar los resultados. Ustedes voten, por favor. Según ustedes, ¿cuáles son los entes generadores de catastro? ¿Ya? Pueden utilizar el Menti, ¿ya? Puede entrar el Menti, no hay problema, ¿ya? Ya funciona ya. Pueden marcar, señores, lo que ustedes consideren, ¿no? ¿Cuáles de estas entidades serían generadores de catastro? De esas 4 entidades, alguna no es un ente generador de catastro. Pero sí me gustaría que ustedes mm, ya tengan conocimiento cuáles son entes generadores de catastro y quiénes no son entes generadores de catastro, ¿ya? Puedo utilizar a Menti, ¿no? La encuesta que hemos hecho antes. Aquí está el enlace, ¿no? Se les he pasado a ustedes. Muy bien. Ya. Pregunta, señores. ¿COFOPRI no es una entidad general de catastro? COFOPRI también es una entidad general de catastro, ¿no? Lo mismo que los gobiernos regionales, lo mismo que las municipalidades, ¿no? En cambio la SUNAR sí, pues no es un ente general de catastro. Muy bien, entonces esto ya ha quedado aclarado, ya dejamos acá nomás. A ver. Muy bien, Susana. Entonces, está claro lo que es el catastro, está claro lo que es el registro, ¿no? Ahora, hablemos del CUC.
el Código Único Catastral, ¿no? El Código Único Catastral viene a ser único, inequívoco, y no puede haber dentro del territorio nacional un predio con un Código Único Catastral similar. Entonces, ¿para qué sirve el Código Único Catastral? Para identificar un predio. Y es más, tiene una identificación alfanumérica, ¿no? Y con eso podemos identificar un predio a nivel nacional. Reitero, no se puede repetir un predio con un mismo Código Único Catastral. El procedimiento de saneamiento catastral registral está vinculado a lo que es el CUC. Reitero, el Código Único Catastral sirve para identificar un predio. Y si quisiera escribir el CUC, el Código Único Catastral, tienen que presentar, por ejemplo, el plano catastral, la hoja informativa catastral. Dependerá, pues, qué tipo de predio. Si son una catastrada, si son no catastrada. ¿No? Entonces, el CUC se va a inscribir previo informe del área de catastro, que eso sí está en registros públicos. Y si hubiera discrepancia, por ejemplo, en mi plano catastral que ha elaborado el verificador catastral, aparece que mi predio tiene 900 metros cuadrados. A nivel registral tiene solamente 850. En esos casos, ¿qué puedo hacer? Acogerme al saneamiento catastral registral. ¿Para qué sirve el saneamiento catastral registral? Para que se pueda realizar rectificaciones de área, por ejemplo. Pero también puede haber oposición. Puede haber oposición, y si se declara fundado, ya no procederá la rectificación de área. ¿Y cuándo procede este saneamiento catastral registral? Cuando exista discrepancia. Es decir, lo que dicen registros y lo que he levantado como información no coincide. ¿Se parece mucho a los demás procedimientos? Sí. ¿Pero cuál es la diferencia? Que este procedimiento procede en todo tipo de predios rurales y urbanos. Y también, aquí tiene dos etapas. Una etapa son preventiva y una inscripción definitiva. Y en este caso sí, las etapas son obligatorias. Yo no puedo inscribir en forma definitiva el saneamiento catastral registral si es que no se ha anotado preventivamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señor, está aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver entonces la inscripción del CUC. Si quiero inscribir en una zona catastrada se refiere que ya se levantó la información catastral. ¿Ya? El ente general de catastro lo ha realizado. Si zona catastrada lo pide el titular catastral, presento pues la solicitud de código único catastral y la hoja informativa catastral. ¿Ya? Y si lo pide una entidad pública en el marco de programas de titulación de predios urbanos, presentaré la solicitud de inscripción del CUC y el plano catastral. Miren ustedes, aquí presenta el titular catastral o informativa catastral, ¿no? Y en el segundo caso, se presenta el plano catastral. ¿Cuándo se presenta el plano catastral? Cuando lo está pidiendo una entidad pública para un programa de titulación de predios urbanos. ¿Qué es el plano catastral? Es una representación gráfica de uno o más predios. Y si es que lo va a pedir una entidad pública en el marco de programas de titulación de predios individuales urbanos, presentarán pues solicitud de inscripción del CUC, el plano catastral. Y si lo va a pedir una entidad pública en el marco de programas de titulación de predios rurales, presentarán la solicitud de inscripción del CUC, el plano catastral o certificado de información catastral. Y si lo pide una comunidad campesina, hay que ahí presentar solicitud de inscripción del CUC, plano de conjunto de la comunidad campesina, y si lo pide una comunidad nativa, presentaremos solicitud de inscripción del CUC, el plano de demarcación territorial de la comunidad nativa. A ver, ¿quién me dice, señores? A ver, ¿quién de ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad campesina y una comunidad nativa? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? ¿Ningunos? Pregunta, ¿puede haber comunidad campesina en la costa? No, ¿sí o no? ¿O no puede haber? Sí puede haber, ¿no? Comunidad campesina en la costa, he visto varias. En la sierra también. ¿Pero podrá haber comunidad campesina en la selva? Las comunidades nativas hay en la selva, ¿no?
Muy bien. Por eso es que aquí utilizamos un plano en conjunto de la comunidad, ¿ya? Mientras que aquí utilizamos un plano de demarcación territorial, ¿correcto? Y si fuera zona no catastral, ahí sí interviene el verificador catastral, ¿ya? El verificador catastral levanta la información y solicita la asignación del CUC ante la entidad general del catastro. Si la entidad general del catastro no lo puede extender, se dirá pues que se le asigne a la Secretaría Nacional de Catastro, ¿ya? Si fuera zona no catastrada, reitero, va a intervenir pues el verificador catastral. Presentaremos solicitud de inscripción del código catastral, plano catastral impreso digital, elaborado por un verificador catastral. ¿Cuáles son las etapas? Hemos dicho nosotros. Una etapa es la anotación preventiva y la segunda etapa es la inscripción definitiva. ¿Cuándo procede el saneamiento catastral registral? Cuando en la inscripción del Código Único Catastral exista la discrepancia en área, linderos y medidas perimétricas con los antecedentes registrales, ¿ya? Es decir, es un procedimiento por defecto. No se puede pedir de frente la inscripción del saneamiento catastral registral. Primero pido la inscripción del CUC. Y si hay discrepancia, recién me acojo, ¿ya? Me acojo justamente para que se inscriba el saneamiento catastral registral. Es un mecanismo de saneamiento de propiedad, ¿correcto? El artículo 60 del reglamento de la ley 28294 indica que se aplica en los casos de predios inscritos y también en zonas catastradas y zonas no catastradas. Eso quiere decir entonces, señores, que no procederá la inscripción del saneamiento catastral registral en predios no inscritos. Y siempre y cuando va a proceder cuando exista discrepancia entre la información registral y catastral. ¿De quién está a cargo este procedimiento de saneamiento? Está a cargo de la SUNAT, que puede contar con el apoyo técnico de las entidades generales de catastro, a título oneroso y previa suscripción del convenio. Las acciones de saneamiento deben tener en cuenta la cartografía base oficial, así como la información literal geográfica que obra en los antecedentes registrados. ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿No hay preguntas? Entonces tenemos acá dos fases, una adopción preventiva, una conversión definitiva. Voy a hacer una pequeña pizarra acá. A ver. Lo que han marcado, aquí marcaron, a ver, entes con el catastro, me marcaron municipalidades de mayor cantidad, y en segundo lugar marcaron a COFOP. Pero han dudado de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales también son entes generales del catastro. ¿Quiénes más? ¿El SBN será un ente general del catastro, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no será? También es un ente general del catastro, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora lo que nos correspondería ver, justamente, es el procedimiento de saneamiento catastral registral, ¿ya? Dejemos un rato a Mentis y vamos a nuestra pizarra. Muy bien. Vamos a borrar esto de acá. Esto me hay que borrar. Y miren, el saneamiento catastral registral se va a iniciar pues, con la presentación de un título, ¿no? Pero ese registrador lo que va a hacer es mandarlo a la ley catastro para que verifique si efectivamente la inscripción del CUC procede o no procede, ¿no? Si el catastro, el área de catastro observa el título, en el sentido pues que hay discrepancias, el usuario puede acogerse
al saneamiento catastral registral, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer acá, entonces. Vamos a decir nosotros los siguientes procedimientos, ¿ya? Uno es la solicitud. Para ese título, ¿ya? ¿Qué van a pedir ustedes? La inscripción del CUC. ¿No? ¿Y luego qué vendría? Vendría, pues, el informe técnico de la tasa. ¿Ya está? Lo siguiente sería, pues, justamente el informe de la tasa. El informe de catástrofe. ¿Y luego qué vendría? Bien. El informe técnico de catástrofe va a decir si hay o no superposiciones. ¿No? ¿Y qué debo hacer yo? Debo observar el título para que el usuario se acoja al saneamiento catastral registral. ¿Correcto? Vamos acá. Observación, ¿ya? Observación. Según observación, nada más, ¿ya? ¿Qué debe hacer después el registrador? Si el usuario se acoge al saneamiento catastral registral, ¿ya? Lo que hay que hacer es una notificaciones. Hay que notificar a todos los interesados, ¿ya? Vamos a ver acá. Hay que hacer notificación. Hay que notificar, señores. Y también, señores, hay que también hacer una liquidación, ¿ya? Hay que liquidar por la anotación preventiva. Hay que hacer una liquidación. Pero, ¿qué pasa? Hago una anotación preventiva, pero puede haber también una oposición, ¿ya? Vamos a poner acá oposición. Ahora, ¿quién va a resolver la oposición? En primera instancia es la unidad registral, ¿ya? Vamos a poner acá unidad registral. Y última instancia es el tribunal registral. Bien, dejemos un rato. Entonces, puede haber una oposición, hemos dicho. Va a resolver la unidad registral primera instancia, segunda instancia, el tribunal registral. ¿Qué más? Aquí también puede darse una apelación. Porque si él informó una oposición y la unidad registral le da la razón al opositor, podemos apelar y resolverá pues el tribunal registral. Hacemos notificaciones, hacemos notificación preventiva y luego le pedimos al solicitante, le damos un modelo de aviso para que haga publicaciones. ¿Ya? Hace las publicaciones y digamos que no hubiera oposiciones, y si los hubiera habido, se han declarado infundadas, procedemos a la inscripción definitiva. Inscripción definitiva, ¿no? Entonces lo final sería la inscripción definitiva. Pero ¿qué va a hacer el registrador? El registrador va a tener que inscribir la rectificación de áreas. Vamos a ver acá esto con otro colorcito. Haremos pues nosotros
la rectificación de área, ¿no? Voy a poner acá y escribimos la rectificación, ¿ya? Mejor le quitamos, ¿ya? Entonces hacemos la rectificación de área y vamos a anotar en las partidas involucradas anotaciones de correlación. Entonces, eso se en buena cuenta lo que genera, pues, vamos a poner acá, rectificación de área. Y anotaciones de correlación. Ya está. Cancelamos. Rectificación de área. Anotación de correlación. Ya. En todo este camino, efectivamente, pues, no hay un notario que interviene prácticamente. No hay un juez. Es el usuario solamente el que va a tener que solicitar la inscripción del cupo. Pero claro, esta inscripción del cupo dependerá si es zona catastrada o zona no catastrada. Si es zona catastrada, nos dará pues la municipalidad, nos dará el código no catastral, con el plano catastral y lo inscribiremos, ¿no? Pero si fuera zona no catastrada, tendrá que tener un verificador catastral. Y también podemos rectificar áreas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahora ya viendo el problema de esta figura? Primero, a diferencia del mutuo acuerdo, no rectifico las áreas de todos los predios. Solamente puedo rectificar el predio solicitado. En las demás partidas lo que voy a hacer es anotaciones de correlación. Esta noción preventiva del área, linderos y líneas perimétricas se realizará pues en mérito de requisitos contemplados, ¿sí? Y en mérito del informe técnico de catastro. Estos títulos de modificación de área, de modificación de predios, interviene mucho el área de catastro. El área de catastro nos va a decir si procede o no procede esta rectificación. Y el área de catastro también va a determinar pues, la discrepancia entre la información registrada y catastral. La noción preventiva es de obligatorio cumplimiento para proseguir con el procedimiento del saneamiento catastral registral. Por ejemplo, en el procedimiento notarial no era obligatorio hacer la noción preventiva de rectificación de área. Acá sí es obligatorio. El CUC se inscribe previo informe del área técnica de catastro, ¿no? Y tiene que establecer la concordancia entre la información registral y catastral. Una vez que se ha llevado a cabo el trámite, porque primero tenemos que hacer las notificaciones a aquellos predios involucrados, las publicaciones, hacemos noción preventiva y luego convertimos en definitiva, puede haber oposición o no puede haber oposición, ¿ya? Va a proceder este saneamiento catastral registral cuando hay discrepancia. Y el área de catastro debe decirnos cuáles son las partidas correspondientes a los predios colindantes. ¿Cuándo se da esta noción preventiva? La noción preventiva se efectuará dentro del procedimiento de inscripción del CUP, cuando no sea posible pues, la inscripción de este por existir discrepancia entre la información registral y catastral. Ay, si yo no entiendo por qué te sientes tan ofendida como si no puede pasar. Está mal. El informe técnico del catastro, reitero, debe señalar pues que hay discrepancia, ¿no? Hay discrepancia entre el plano catastral y con un predio superpuesto con otros predios inscritos en nombre de tercero. O sea, eso te debe decir el área de catastro. El área de catastro debe decir, señores, con esta rectificación de área se va a afectar tales predios. Entonces, el registrador extenderá también anotaciones de correlación. Estas anotaciones de correlación no cierran partidas. Simplemente dan a conocer que existe esta discrepancia de áreas. El asiento de anotación preventiva, ¿no? Hay que extenderlo conforme al modelo. Y aquí viene el problema, la notificación. Una vez que hacemos la anotación preventiva, hay que notificar a los titulares afectados.
hacemos la notificación mediante esquela a los titulares registrales y catastrales, ¿ya? Y también hay que notificar, pues, en el domicilio de titulares catastrales registrales conforme aparece en el DNI, según la base de datos de RENIEC. Y si son titulares registrales y catastrales que tengan por naturaleza personas jurídicas, hay que notificarles en el domicilio que aparece en los títulos archivados de constitución o modificación de estatutos. Si no, vamos a notificar, pues, en el domicilio que aparece en la página web. ¿Qué pasaría si no podemos notificar en forma personal? Bueno, en esos casos se entenderá realizada esta notificación con las publicaciones efectuadas en el diario oficial y en el diario de mayor circulación. Y si fueran los colindantes entidades del Estado, hay que notificar a la sede institucional. Y si no se cuente con información de titulares registrales, ni se ha proporcionado la información de titulares catastrales, hay que notificar a la SBN. Notificamos al solicitante mediante esquela, a fin que cumpla, pues, como efectuar a su costo las publicaciones, a cuyo efecto acompañará notificación el modelo respectivo y el dato de la fecha de la última notificación. A veces tenemos que notificar, pues, a 20, 30 personas, y cuando hayamos notificado al último, le mandaremos el modelo al solicitante. Una vez que hayamos hecho las notificaciones, se remite, pues, al registrador los respectivos cargos de recepción de dichas notificaciones, disponiendo este último que se incorporen al título archivado que dio mérito a la extensión de la actuación preventiva. Inscripción definitiva. El interesado solicita la inscripción definitiva resultantes del levantamiento catastral dentro del plazo de vigencia de la actuación preventiva y acompañando, pues, el original de las páginas respectivas de los diarios en los que se realizó la publicación. El registrador, previa verificación del transcurso del plazo de 30 días calendario, contados desde la fecha de la última publicación, sin haberse formulado oposición o habiéndose formulado haya sido desestimado, procederá a la inscripción definitiva del área, linderos y medidas perimétricas. ¿Qué voy a colocar en el asiento? Imaginemos que como registrador no ha habido oposición, ¿ya? Y por lo tanto, pues, así hubo oposición, se ha declarado infundada. El tribunal registral señaló, pues, que no procede la oposición. Yo como registrador voy a dejar constancia en ese asiento las fechas en que se han efectuado las publicaciones, indicando, pues, los diarios y la notificación a los propietarios. El vencimiento del plazo establecido en el artículo 62 sin haberse formulado oposición. Y si se hubiera formulado oposición, la circunstancia que fue desestimada. Hay que colocar el área, linderos y medidas perimétricas reales del predio y la firma del registrador. Y en caso que hay superposiciones, predios afectados, haré anotaciones de correlación. Y si hubiera una oposición, ¿cómo se presenta? La oposición se presenta por el diario como un título. El registrador extiende una anotación dando cuenta de dicha circunstancia en la partida del predio y remite la oposición a la unidad registral. Y deberá pronunciarse si procede o no procede esta inscripción definitiva. Contra que resuelva la unidad registral antes de la gerencia registral, podemos interponer un recurso de apelación. Y el tribunal registral tendrá que decidir si procede o no procede esta oposición. La resolución del tribunal registral, en última instancia, desestima la oposición y declara procedente la inscripción definitiva. Cuando uno formula una oposición, genera, pues, suspensión del asiento de presentación del título de inscripción definitiva del Código Único Catastral. Bien, señores, ¿alguna pregunta, por favor? Está nuestro cuadrito que hemos hecho, ¿no? Hay una solicitud, hay informe catastro, hay una observación, y aquí el usuario se acoge al saneamiento catastral registrado, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Puede haber una oposición. ¿Quién lo va a resolver? La unidad registral. Mira, tu zapatilla está ahí.
La primera instancia es la unidad registral, la última instancia es el tribunal registral. Y luego ya tenemos la inscripción definitiva, que va a generar rectificación de área y anotaciones de correlación en su caso. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, miren, entonces hemos visto las principales rectificaciones que existen en el registro previo. Rectificaciones por título archivado, ¿ya? Rectificaciones por mutuo acuerdo, procedimiento notarial, proceso judicial, rectificación por de cálculo, rectificación unilateral, rectificación por saneamiento catastral registral. Y solamente ya para comentarles, y con eso ya vamos a culminar, lo referido a la rectificación que efectúan las municipalidades, ¿no? En una habilitación urbana, según el 1426, el decreto legislativo 1426, las municipalidades pueden hacer rectificaciones de área. ¿Para qué casos? Solamente cuando exista una habilitación urbana de oficio. En una habilitación urbana de oficio, cuando exista discrepancia entre lo que aparece en la realidad, lo que está registrado, procede pues a hacer una rectificación de área, ¿no? Eso lo hace la municipalidad. Entonces, tanto la revisión por decálculo como la rectificación municipal por habilitación urbana de oficio son los supuestos en los cuales las municipalidades pudieran hacer este tipo de rectificaciones. Existe también otro procedimiento de rectificación. Esto es lo que se conoce como es el saneamiento de bienes estatales. El Estado, en sus diversas entidades, tiene legislación especial. Por ejemplo, en este caso, el reglamento de la ley 29151, ¿no? Cualquier entidad del Estado puede acogerse este procedimiento de saneamiento y tiene dos etapas, muy parecido a lo que es el saneamiento catastral registral. Una etapa de noción preventiva, una etapa de inscripción definitiva. Y aquí, al ser un bien del Estado, la entidad pues solicita también su rectificación diaria. ¿Puede hacerlo? Sí. En esos casos, pues no va a seguir los procedimientos que hemos descrito, sino que es un procedimiento especial, ¿ya? Y señores, no sé si hay preguntas, por favor. ¿Hay algunas preguntas que haya quedado de parte de ustedes? ¿No hay preguntas? Bien, entonces ya para terminar haremos un pequeño resumen, ¿ya? Hemos diferenciado lo que es el registro, lo que es el catastro. Hemos dicho nosotros que el registro brinda titulares jurídicas, el catastro nos dice un inventario físico, es un registro administrativo, ¿ya? La relación entre ambas debe ser de coordinación. Lo interesante sería contar con un registro obligatorio y un catastro obligatorio, y con eso podemos evitar pues lo que son las propiedades ocultas, ¿no? Eso ayudaría mucho. Y siempre traten de utilizar estos procedimientos cuando quieren hacer una modificación de predio, ¿no? Alguien quisiera inscribir una declaratoria de fábrica y el registro lo observa. No, no concuerda. Lo que aparece en tus planos no concuerda con lo que aparece en el registro. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Acogerse a alguno de estos procedimientos que hemos visto hoy día. ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿No hay preguntas? Muy bien, en caso no haya preguntas, entonces hoy día nos quedamos hasta aquí. Espero que hayan